Gracias a la organización por permitirme estar aquí esta tarde. Bueno, primero de todo, el título de la ponencia es Distribución de biocarburantes, o a lo mejor tendría que haber reformulado, ¿no? Y poner no distribución de biocarburantes y luego explicar las causas de por qué no distribuimos biocarburantes. Es un poco embarazoso intervenir el último, después de José Ramón, David y Antonio, porque claro, primero son tres grandísimos expertos y segundo lo cuentan todo fenomenal. Yo soy solo un humilde tendero o el representante de unos humildes tenderos, que son las estaciones de servicio, que por accidente vendemos carburantes. Luego os explicaré, pero cada vez vendemos menos carburante y mucho más de otras cosas, ¿no? Y una de las cosas que podríamos vender, pues podrían ser biocarburantes, que yo animo a la organización a que el año que viene pueda venir alguien de la administración y si puede ser del ministerio que nos administra a nosotros, que es el de Transición Ecológica, a explicar por qué no se dan las circunstancias adecuadas para que podamos vender biocarburantes, pues estaría fenomenal, porque al final todos vamos a coincidir aquí, ¿no? Los cuatro participantes en esta ronda. Bien, ¿qué es? Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. ¿Y por qué está aquí este señor, que es un representante de los peligrosos gasolineros, diciendo que queremos vender bioenergía? Primero porque nos da igual qué es lo que vender. Lo que hemos hecho nosotros ha sido siempre garantizar la movilidad de empresas y particulares. Nuestros asociados son pymes del sector de las estaciones de servicio, que por supuesto no tienen pozos de petróleo debajo de sus instalaciones y que, como he dicho antes, vendemos ahora mismo combustibles de automoción de origen fósil por accidente. Si mañana vendiéramos cualquier otra cosa, pues fenomenal, siempre que podamos garantizar la movilidad de empresas o particulares. Somos una confederación, por tanto una asociación de asociaciones con 45 asociaciones provinciales integradas que representamos a más de 4.000 estaciones de servicio. La gente dice, oye, pero de bandera, con bandera, sin bandera, con personal, sin personal, da igual, de todo. Lo que nos diferencia es que los socios de CES son propietarios de sus estaciones de servicio, son pymes, con una media, son micropymes. Tenemos una media de 5 empleados por empresa. 45 años de historia y en el sector de las estaciones de servicio hay más de 50.000 empleos directos y me gusta recalcarlo siempre, más de 3.700 autónomos adscritos a ese CENAE 4730, que es el de la distribución de carburantes. Nuestra misión, pues bien, la que puede tener cualquier organización empresarial, pero nuestra visión es favorecer la transición de la movilidad española a energías cada vez más eficientes, siguiendo siendo nosotros los suministradores de referencia, claro, de los automóviles y, como os decía antes, independientemente de cuál sea la fuente que los impulse. Veis que pertenecemos a un montón de historias porque nosotros sí que apostamos por la neutralidad tecnológica y una de las organizaciones en las que estamos integrados es en BioE, la Asociación Española del Bioetanol. ¿Cómo está la distribución de carburantes en España hoy? Pues hay todas esas gasolineras o todas esas estaciones de servicio. Estos son datos del sábado, porque era el último día que tenía para poder pasar esta presentación. Bueno, al Ministerio se le van perdiendo de vez en cuando 50 gasolineras arriba, 50 abajo, pero bueno, alrededor de 12.000 estaciones de servicio. Vale, y de toda esta malla que garantiza la movilidad en España, ¿cuántas venden biocarburantes a día de hoy? Este es bioetanol, ¿eh? Claro, es un poco sonrojante, diría yo, ¿no? Para quien tenga que asumir la responsabilidad de esta foto. Claro, ¿por qué solo 3 venden bioetanol? Claro, mirad el precio. 2,5 €, 1,90 y 1,86. Estamos hablando que hoy en España la media del litro de gasolina 95 es 1,47. Claro, como vendiéndose la gasolina a 1,47, ¿quién va a comprar €1 más caro, a 2,5 € o 50 céntimos más caro? Es imposible, tenemos un problema de fiscalidad. Sí que hay estaciones que venden E10 en España, ¿eh?
Ahora vamos a desglosar un poco porque a lo mejor tiene un poco de trampa el asunto, pero hay 25. Sabéis que está esta web del Ministerio, que es el Geoportal de Hidrocarburos, y ahí podemos ir filtrando por tipo de carburante, y si marcamos gasolina E10, nos dice que hay 25. 25 de 12.000. O sea, es una anécdota, evidentemente. Y más si tenemos en cuenta que solo 17 tienen precios diferenciados para la E5 y la E10. Las estaciones de servicio tenemos que comunicar al Ministerio cuál es el precio de venta al público de los carburantes que distribuimos a través de unos formularios. Cada vez que cambia el precio hay que enviarlo. Claro, el hecho de que solo 17 tengan precios diferentes para la E5 y la E10 a mí me hace sospechar que los otros 8 de esos 25 pues han cometido el error a la hora de enviar el precio, porque sería muy raro que tuvieran E10 y no tuvieran E5, es decir, gasolina con hasta un 10% de bioetanol y no tuvieran gasolina con hasta un 5% de bioetanol, que es el estándar en España, ¿no? Bueno, esta es la foto, 25 de 12.000. Creo que esta imagen ha salido ya antes. Sin embargo, en Europa, 19 socios del club de la UE27, el estándar ya es el E10, y Reino Unido también. Esto me gusta recalcarlo y lo estaba comentando con David, el director de PURE, la Asociación Europea. Si en España el estándar de la gasolina en lugar de E5 fuera E10, ¿qué conseguiríamos? Conseguiríamos unos ahorros de emisiones de CO2 equivalentes a retirar de la circulación más de 500.000 de turismos. Pensemos que desde 2009, que se empezó a vender así algún proyecto de coche eléctrico, el total acumulado de matriculaciones no llega al 500.000 de coches eléctricos puros de batería en España. Es decir, mañana, tocando esa fiscalidad del etanol y pasando el estándar de la gasolina que repostamos en nuestros coches todos los días del E5 a E10, estaríamos consiguiendo al año un ahorro de emisiones equivalente a poner en circulación todos los coches eléctricos que se han puesto en circulación en España desde hace 16 años. Claro, ¿esto por qué no se hace? Muchas veces los representantes de la administración se enfadan conmigo, ¿no? De las primeras cosas que hizo el actual gobierno cuando tomó posesión, en el primer Consejo de Ministros, creo que fue declarar la emergencia climática. Y yo les digo, bien, estamos de acuerdo, tenemos que minimizar el impacto ambiental que tiene la movilidad, pero ¿por qué estamos utilizando solo una tecnología, ¿no? Nosotros sí que en nuestras estaciones de servicio vendemos de todo. Vendemos biometano, vendemos GLP, vendemos recargas eléctricas. Nosotros sí que somos tecnológicamente neutrales, porque como he dicho antes, somos humildes tenderos. Pero esta filosofía de la tecnología única pues nos está llevando a que el barco se hunde, tal y como dice la administración, ¿no? Estamos en una emergencia climática, pero solo podemos achicar agua de ese barco que se está hundiendo con un cubo determinado. Hombre, nosotros lo que decimos es que mañana nuestros hijos no nos reprochen, oye, podíais haber hecho esto, podíais haber reducido 1.000.000 de toneladas equivalentes de CO2 al año y no lo hicisteis. Pero es que además pasar de ese 5 a ese 10 nos permitiría ahorrar la importación de 2,6 millones de barriles de petróleo, lo que nos ayudaría a equilibrar nuestra balanza comercial en 173 millones de euros. Bueno, pues esas son preguntas que quizá deberíamos hacerle a la Administración, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos esto? Esto si pasamos de E5 a E10 en el estándar de la gasolina. Pero es que si hiciéramos como Francia, la foto que enseñaba antes José Ramón era muy ilustrativa, con el precio del E85, recordemos, 15% de origen fósil y 85% de bioetanol, tendríamos estos ahorros. Sería como retirar de la carretera casi 6 millones de coches, estaríamos consiguiendo esa reducción de emisiones, pero es que además nos estaríamos ahorrando 2.000 millones de euros al año y estaríamos dejando de importar 30 millones de barriles de petróleo. Bueno, el biodiesel también. Me permitiréis que también hable de biodiesel.
28 estaciones de servicio en toda España, de las 12.000 suministran biodiesel. Y aquí veis que sale mucho este logo de Tamoil, ¿vale? Tiene una evidente política de promoción de este producto. En todos los casos pone el biodiesel más barato que el gasóleo normal de automoción. Bien, esto es una estrategia de esta compañía muy enfocada en el transporte y que de repente, por los motivos que sea, ¿no? Pues decide hacer esta acción, no sé si de marketing, pero es lo que tenemos. 28 estaciones de servicio. El problema es este, se ha comentado ya antes, la fiscalidad, ¿no? La paradoja que ha comentado antes José Ramón, cuanto más renovable es el carburante, más impuestos paga. Esto entiendo que es contraintuitivo, pero es lo que tenemos hoy en un país de la Unión Europea en 2025. Desincentiva la puesta a consumo de biocarburantes. Nosotros, las estaciones de servicio, estamos deseando vender biocarburantes. Pero ya habéis visto los precios del bioetanol de las 3 estaciones de servicio que hay en España. Mientras no se actúe sobre la fiscalidad, no va a ser posible. Por eso, ¿cuál es la posición de CES, de la Confederación de Estaciones de Servicio? Pues yo qué sé, tampoco es que nos hayamos vuelto locos, ni que seamos unos peligrosos revolucionarios, ni nada por el estilo. Estamos diciendo, habréis oído, seguramente no, se va a equiparar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina. El gasóleo paga menos impuestos que la gasolina. Bien, nosotros decimos que esto es una oportunidad para hacer una revisión de la fiscalidad de los combustibles de automoción, ¿no? Y proponer un sistema tributario que incluya incentivos al consumo de carburantes sostenibles. Deberíamos introducir diferencias en el tipo impositivo del combustible fósil con respecto al de los bios, para enviar los mensajes adecuados. La transición es una oportunidad, esto es lo que decimos. Al final, lo que queremos es, si convenimos en que el que más contamina tiene que pagar más, contrario sensu, el que menos contamine debería tener que pagar menos, ¿no? Y lo que decimos es, el impuesto de hidrocarburos, vamos a meter reducciones para los combustibles renovables. Francia ya lo ha hecho, nadie nos puede poner la excusa de que no se puede hacer dentro de la Unión Europea. Se puede hacer, si hay voluntad política se puede hacer. Igual que España peleó por la excepción ibérica y lo consiguió, también se podía conseguir esto, porque Francia es la mejor prueba de que se puede hacer. Como digo, no es que nos estemos nosotros inventando nada ni pasándonos de frenada de creativos. Es que la propia Comisión, en la revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética, ya estaba proponiendo una solución de este tipo. Gravar más a los combustibles más contaminantes y establecer bonificaciones para los menos contaminantes. Pero es que además se pueden hacer más cosas en el impuesto sobre matriculación, hacer una exención específica para motores de combustión flexible, como el que estaba esta mañana aquí en la puerta, que han comentado. Pero también en el de circulación, una bonificación para los automóviles, que esto sería potestativa para las entidades locales, una parte en función de las características de los motores de cada uno de los vehículos. En el impuesto de actividades económicas también se puede establecer una bonificación o incluso una exención total de este impuesto para aquellas estaciones de servicio que dispensen estos biocarburantes. Lo mismo con el IBI. Se pueden hacer cosas, como veis, casi todas están relacionadas con la fiscalidad. Como digo, nosotros, las estaciones de servicio independientes en manos de pymes familiares distribuidas a lo largo y ancho de toda España, estamos deseando vender este tipo de productos, pero ahora no se dan las condiciones adecuadas. Os dejo aquí mi correo electrónico por si alguien tiene cualquier duda, pues nos la puede hacer llegar, y ahora mismo pues abierto a vuestras preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias.